transferencia de masa convectiva, ¿sí? Como dijimos recién, la transferencia de masa convectiva, a diferencia de la difusión, nunca en la difusión no teníamos velocidad y aquí sí tenemos una velocidad, ¿sí? Que está incidiendo de un fluido en alguna superficie, que puede ser una esfera, puede ser una columna que tiene un diámetro, ¿sí? Fuerza impulsora constante, fuerza impulsora variable. ¿Sí? Aparecen los números adimensionales, número de Smith, número de Reynolds y número de Sherwood. ¿Sí? La ecuación principal, ¿sí? Es la ecuación, esta se llama ecuación de transferencia, ¿sí? Transferencia de masa convectiva, eso no les dije recién, ¿sí? Esta ecuación es la ecuación de transferencia de masa convectiva, ¿sí? Donde de esa ecuación ustedes van a calcular los moles por segundo, por unidad de área que necesitan para el problema, ¿sí? Dependiendo si esa fuerza impulsora es constante o es variable, ¿sí? La ecuación de la transferencia, es lo único que se va a modificar es en el delta de la concentración o en la variación de la concentración, que en uno es directamente una diferencia y en la otra es una diferencia media logarítmica, ¿sí? Vamos a tener dos casos, columnas de paredes mojadas y esferas, ¿sí? Para columnas de paredes mojadas, lo que van a tener que tener en cuenta es que cuando calculan este valor, que es el número de Sherwood, la constante de transferencia de masa convectiva es Kc. Por lo tanto, pero ustedes necesitan Kc'. Como necesitan Kc', van a tener que calcular el phi sub i, que ya vamos a ver cómo se calcula. En cambio, para esferas, directamente me da el valor de Kc', sin necesidad de volver a calcular este phi sub i. ¿Sí? A ver, lo apliquemos en el práctico, en los ejemplos de práctico. Hagamos primero el problema número 2. ¿Sí? Empecemos por un ejercicio más sencillo y después lo vamos a ir complicando un poco más para que se entienda. Ejercicio número 2. Dice, calcular el coeficiente de transferencia de materia y el flujo de transferencia desde una esfera de naftaleno expuesta al aire a 45 grados centígrados y una atmósfera, que fluye a una velocidad de 30,5 centímetros por segundo. Entonces tenemos una esfera de naftaleno que se encuentra expuesta al aire. Al aire que está a 45 grados centígrados y una atmósfera de presión. El aire fluye a una velocidad de 30,5 centímetros por segundo, que incide sobre toda la esfera. ¿Sí? Una velocidad de 30,5 centímetros por segundo. Y el diámetro de esta esfera es de 2,54 pulgadas. Perdón, 2,54 centímetros. La difusividad de naftaleno en aire a 45 grados es de 6,92 por 10 a la menos 2 centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? Y la presión de vapor del naftaleno es de 0,555, lo vamos a poner acá, milímetros de mercurio. Y me dice que para gases, el número de Smith entre 0,6 y 2,7 y el número de Reynolds entre 1 y 4800 puede usarse una ecuación diferente a esta, ¿sí? Pero que la podemos calcular con esta expresión. Número de Smith de Sherwood es igual a 2 más 0,552 por el número de Reynolds por el número de Smith, a la 1/2 y a la 1/3. ¿Bien? Tenemos esa situación, parecida al caso de difusión que habíamos visto en el práctico anterior. ¿Sí? No se confundan con una cosa aquí.
esta ecuación no es una ecuación general que está en la tabla o que la pueden usar. Esta ecuación es para este ejercicio en particular. Generalmente, siempre se usan estas ecuaciones, ¿sí? Esta solamente la vamos a usar para hacer los cálculos. Ahora, veamos. Yo necesito calcular, me dice que calcule el coeficiente de transferencia de materia y el flujo de transferencia desde una esfera, ¿sí? Necesito calcular Kc', ¿sí? Kc', ¿cómo la calculamos? Necesito calcular el número de Sherwood. ¿Por qué? Porque en el número de Sherwood me aparece Kc. Necesito el número de Reynolds y el número de Smith. El número de Reynolds lo puedo calcular, tengo los datos. Ingrid. Ingrid Joana. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Vamos. Vamos, Ingrid. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Parece que no está. Jimena. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Sí, tengo la velocidad. Me faltaría la viscosidad, ¿que no? Sí. Tengo la velocidad, tengo el diámetro, que sería ¿quién? El diámetro de la naftalina, los El dos diámetro. 54. Perfecto. Necesito la densidad y la viscosidad. ¿De dónde lo saco? ¿Puedo utilizar la ecuación de los gases? No, 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 no. Algo más fácil. Densidad y viscosidad. De ¿De la quién? tabla. De la tabla. ¿A qué temperatura? A los 45. A los 45. ¿De quién? ¿A la tabla de quién? ¿En la tabla de dónde? ¿De qué sustancia? De aire. ¿Sí? De la fase gaseosa. ¿Sí? Densidad y viscosidad del aire. ¿Sí? A 45 grados centígrados puedo sacar el número de Reynolds. Y necesito el número de Smith. El número de Smith es viscosidad sobre densidad por difusividad. Tengo la viscosidad que lo acabamos de sacar, tengo la densidad que lo acabamos de sacar y la difusividad de la naftalina la tengo como dato también. Entonces ya tengo los dos números adimensionales. Y directamente puedo sacar el número de Smith que vale Kc, número de Smith, igual a Kc por el diámetro sobre la difusividad. Bien. Aquí vamos a calcular Kc' para este caso. Cuando tenemos fuerza impulsora constante, porque ustedes fíjense que tenemos la naftalina, que tiene una concentración unida de saturación en la superficie, y a una distancia alejada tengo una concentración muy chica de naftalina o prácticamente cero. Entonces tengo una fuerza impulsora constante. ¿Sí? Entonces voy a tener directamente Kc'. Ahora, me pide además que calcule el flujo de transferencia desde una esfera. El flujo de transferencia. Vamos a usar, por supuesto, la ecuación de transferencia. Na igual a Kc por delta de Ca. Na igual a Kc'. Profe, Sí, una consulta antes. O sea, cuando usted ahí pone el número de Sherwood como Kc', siendo que nosotros tenemos Kc en la ecuación, como que nosotros podemos usar prima o no prima cuando nos conviene o no, cómo no, no, no. funciona. Lo que pasa, vos cuando tenés, mirá,
el Kc' es para los dos casos, ¿sí? Siempre. Ahora, el número de Sherwood te va a dar un Kc o un Kc' dependiendo, primero, de en qué cuerpo estés trabajando. Si estás trabajando en una esfera o estás trabajando en columna de paredes mojadas. Si vos no tuvieras acá esta ecuación, ¿sí? Vos agarrarías y trabajarías con esta, ¿sí? Y acá ya te da directamente Kc', ¿verdad? Bien. Ahora, y en la columna de paredes mojadas te da Kc, ¿sí? Ahora, cuando la fuerza impulsora es constante, ¿sí? Vos directamente podés trabajar con el Kc' en el número de Sherwood, ¿sí? Ahí hay como otra cosita. No es cuando quiero pongo Kc' y cuando no, Kc, ¿no? Entonces, cuando vos tenés fuerza impulsora constante, directamente el número de Sherwood te va a dar Kc'. Cuando tenés fuerza impulsora variable, ¿sí? Ahí te va a dar te va a dar Kc. ¿Por qué te va a dar Kc? Porque como esa fuerza impulsora es variable, en cada punto que vos tengas, ¿sí? de tu transferencia, ¿sí? El valor de phi va cambiando. Como va cambiando, te va a cambiar el Kc' necesariamente, ¿sí? Bien, vamos más o menos de ahí, ¿sí? Ya vamos a hacer. Entonces, pero nuestro objetivo sería, calculando los números de Reynolds y el otro, el de Schmidt. Sí, Nosotros calculamos el de Sherwood y con el de Sherwood calculamos Kc. exactamente. Bien, listo. Kc' en este caso. Está Kc prima. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para poder utilizarlo en tu ecuación de Una transferencia, ecuación principal. Bien. ¿sí? Entonces aquí tenés Kc' delta de Ca. ¿Cuánto vale delta de Ca? Kc' por delta de C sería la concentración de la superficie menos la concentración de una distancia muy alejada, ¿sí? C de la interfase, CA de la interfase menos CA, CA del punto alejado. Como vos no tenés la concentración, vos no tenés los moles por metros cúbicos, ¿sí? O los moles por litros, ¿sí? Pero lo que sí tenés vos es la presión de vapor. Con esa presión de vapor, ¿qué voy a calcular? A ver, ¿qué hará? ¿Cómo resuelvo esto? La diferencia de concentración. ¿Qué te parece? Con la presión de vapor y la presión total, yo puedo sacar la fracción de la Bien. naftalina y puedo sacar la concentración, la global, digamos, que siempre va a ser constante, y lo dejo en función de las fracciones en la interfase y en el punto alejado, que vamos a tomar que es 0. Perfecto, perfecto. Ella dice, esta concentración la dejo expresada como la concentración por la fracción de A en la interfase, ¿sí? O la de vapor, menos la concentración de A, la concentración total, perdón, por IA, ¿sí? En la distancia alejada. Esto sabemos que vale 0, entonces directamente me va a quedar Kc' por C, ¿sí? Por IAI, donde IAI ya la tengo calculada por la presión de saturación sobre el P total. Y la concentración vale lo mismo que veníamos trabajando en el práctico anterior de difusión, presión sobre LT. A ver, tengo poco espacio aquí. La concentración vale P sobre LT. ¿Sí? Y listo, ya tengo resuelto el problema. Reemplazo todos los valores y saco NA, el flujo. Uy, perdón, casi se me cae esto. Bien. Vamos hasta ahí. No es complicado, ¿sí? Tener en cuenta el Kc', la ecuación de transferencia y cuáles son los números adimensionales que estamos trabajando, ¿sí? Aquí no hay cambio
como en el práctico de difusión, aquí no hay cambio de presión, cambio de temperatura, ¿sí? Aquí vamos a trabajar siempre con esto. No van a tener que hacer correcciones de la difusión por cambio de condiciones. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos al ejercicio 3, ¿sí? Y ahí vamos a ver un ejemplo de columna de paredes mojadas. ¿Sí? Ejercicio 3. En el ejercicio 3, un segundito. Ahí está. Dice, aire pasa a través de un tubo de naftaleno que tiene un diámetro interior de 1 pulgada y una longitud de 1,8 metros. Entonces tenemos un tubo de naftaleno por donde circula aire. Esto tiene una longitud de 1,8 metros. Aire. El aire se encuentra a 10 grados centígrados y una atmósfera. Asumir que el cambio a lo largo del tubo es despreciable, que el cambio de presión, perdón, a lo largo del tubo es despreciable, y que la superficie de naftaleno está también a 10 grados centígrados. O sea, no hay cambio de temperatura. La temperatura tanto del aire como del sólido es 10 grados. ¿Sí? Encontrar el porcentaje de saturación del aire descargado y el caudal másico de sublimación de naftaleno en el tubo. ¿Sí? Entonces me está pidiendo cuánto se satura el aire que ingresa seco, ¿sí? Se va enriqueciendo con el naftaleno que se va evaporando, se va sublimando, perdón, y sale con una concentración IAL que no conocemos. Ingresa con una concentración IA 0 igual a 0, porque es aire que no tiene nada de naftaleno, y sale con una concentración IAL que no conocemos. Ese naftaleno tiene así como en el caso anterior, en toda su superficie tiene un IAI. Un IA de interfase o un IA de saturación, que se la calcula como la presión de vapor sobre la presión total. Ahora, me da como dato la presión de vapor del naftaleno, la difusividad y el peso molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Siempre que ustedes tengan un caso en donde la fuerza impulsora, ¿cómo es la fuerza impulsora aquí? ¿Constante o variable? Hace rato era constante. Variable. 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 Si ustedes hacen el perfil, ¿Por qué variable, profe? ahora estaba por... Ah, Ustedes van a hacer el perfil de concentración, ¿sí? Fíjense en la longitud. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? La IA es constante en toda la pared. ¿Sí? Acuérdense de la temperatura de la pared en calor. ¿Sí? Ustedes tienen una temperatura constante. Entonces van a tener un IA de interfaz. Esa concentración es constante en toda la trayectoria. Ahora, ¿cómo cambia la concentración de, el naftaleno
desde que ingresa la corriente de aire hasta que sale. A ver, Amira, ¿cómo va cambiando? ¿Qué le pasa al aire con respecto a la a la cantidad, perdón, de naftaleno? Amira, ¿está? Sí, sí. Disculpe, justo me tuve que... Ajá. ¿Qué me estaba preguntando, profe? La concentración de naftaleno, ¿cómo va cambiando en toda la longitud la concentración de naftaleno que ingresa con el aire? Dijimos recién que el aire no tiene naftaleno, ¿sí? ¿Cuál es la concentración inicial de la entrada? 0. ¿Y cómo va a ir cambiando? Y va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Va aumentando, ¿sí? Aumenta de esta forma. Entonces, ¿cómo es la fuerza impulsora? Variable. Es variable, ¿sí? Esa fuerza impulsora es variable. ¿Sí? Tengo esto. Bien, como la fuerza impulsora es variable, ¿qué va a aparecer ahora? Mira. Y aparece el pi, por eso. Acuérdate cuando vos hacías esta de La variación de la... Sí. Aquí, ¿qué va a aparecer? La variación de la concentración media logarítmica. ¿Cómo sería esa variación? Sería la concentración por I, digamos, ¿Sí? menos IA, medio logarítmico. Media logarítmica, perfecto. ¿Y esto aquí es igual? Como la T media logarítmica, ¿puede ser? Exactamente. Sí. Acuérdate de eso. Sí. Eso sería. Acá tenemos un IAL, ¿sí? Que sería esto, se va enriqueciendo y sale con una concentración IAL. Entonces, ¿cómo sería? Lo Sería mismo que... IAI, ajá, menos IAI. Sí, decimos. IAI menos ¿Sí? IAL, ¿Sí? menos sería ahí. ¿Sí? Lo mismo. Sí, IAI menos. Y bueno, ahí sería 0. Bien. Menos I a 0. ¿Sí? Sí, sobre el logaritmo de IAI menos IAL sobre IAI. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Es lo mismo que el delta de T medio logaritmo. ¿Sí? Esto es como si fuese la temperatura constante y esto es una temperatura que va aumentando, por ejemplo. Nada más que aquí tienen concentraciones. ¿Sí? Flujos. Ahora, nosotros necesitamos calcular, me dice encontrar el porcentaje de saturación del aire descargado y el caudal másico de sublimación de naftaleno. El caudal, me dice el caudal másico de sublimación. Para encontrar ese caudal másico de sublimación, ustedes van a tener que encontrar necesariamente el Na. ¿Sí? Después hacer todo ¿cómo se dice? El cambio de unidades. ¿Sí? En gramos, a ustedes le va a dar mol por segundo. ¿Sí? Después hacen todo el cambio de unidades que quieran. Pero básicamente es encontrar cuánto vale el Na. Necesito el Na. Además del Na, me pide cuánto se satura, cuál es el porcentaje de saturación. Y en forma matemática, ¿cuál sería el porcentaje de saturación? ¿Cómo lo calcularía a la cantidad que se saturó? Ahí está escrito, pero... A ver, Rosario, que apagó la cámara. Ahora veo todo. ¿Cuál es ese porcentaje de saturación? ¿Cómo determinas vos matemáticamente cuánto se ha saturado la corriente que ingresó de aire sin nada de naftaleno con la que salió? Rosario. A ver, ¿quién le ayuda a Rosario? Sería IAL. ¿Sí? Ahí es lo que no ¿Sí? sé qué iría, profe, va menos. No sé si IA 0 o no, porque es 0.
vos vas a sacar. ¿Cuánto se saturó? Vos vas a decir, bueno, lo que se saturó va a ser IAL menos el IAI, perdón, el IAI, porque IAI es más grande, IAI menos lo que sale de IAE, de A, de naftaleno, menos lo que, perdón, sobre lo que sale de lo que entra, perdón, que es IAI. ¿Sí? Ahí lo tienen escrito, creo, en práctico. O sea, quedaría IAI menos IAL sobre IAL por 100. Exactamente. IAI, ahí lo tienen como IAL menos IA0. IAL menos IA0. Menos IA0. Sobre IAI menos IA0. Todo esto por 100. IAL menos IA0 dividido en IAI menos IA0, entre lo que entró. IAL menos IA0, que sería la salida menos la entrada, todo lo que se ha saturado del naftaleno, dividido en lo que entró de naftaleno, por 100. Ahí lo tenían escrito. ¿Bien? Rosario, ¿bien? Sí, sí, no, perdón, es que justo me levanté a hacer otra cosa, profe. No pasa nada, no pasa nada. Yo tenía una duda. Esa composición de interfase es de la primera capita de naftaleno. Claro, es como en el caso de difusión que vos tenías esto, es la que está acá. Es exactamente lo mismo que difusión. ¿Sí? Nada más que aquí le llamamos IA de interfase, en lugar de IA de saturación. ¿Bien? Entonces, lo que necesitan calcular ustedes es IAL. IAL es el problema. ¿De dónde lo saco al IAL? ¿Sí? Esto lo voy a borrar, ¿sí? Como ven, no tengo espacio. ¿Sí? Esto también lo voy a borrar para que vayamos resolviendo con las ecuaciones. Ahora, vamos a ver. Yo tengo la ecuación de transferencia. Na igual a Kc' por delta de Ca. ¿Sí? Esa fuerza impulsora, como dijimos recién, era variable. ¿Sí? Entonces, esta parte también se transforma en variable. Kc' por C. La concentración de la masa gaseosa es la misma, P sobre LT. ¿Sí? Ahí no me importa la composición. Por I menos IA medio logarítmico. ¿Sí? Este Kc, perdón, el Kc' vale Kc sobre Φ. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el Kc', yo voy a necesitar el Kc sobre Φ sub I. Donde ese Φ sub I, ¿sí? Como mi fuerza impulsora es variable, ¿sí? Ese Φ sub I va a ir cambiando desde que ingresa hasta que sale. ¿Sí? Entonces, ese Φ sub I que vamos a utilizar va a ser un Φ promedio entre la salida y la entrada sobre 2. Entonces necesitamos calcular ese Φ sub I. ¿Qué vamos a hacer entonces? Φ sub I a la entrada, ¿cuánto va a valer? Vamos aquí. Dice que vale 1 menos 1 más A por IA medio logaritmo. ¿Sí? ¿Cuánto vale este parámetro? NB sobre NA. Si tenemos aire en naftalina. ¿Cuánto vale NB? 0. Cero. Entonces, si NB vale 0, esto vale 0. Entonces aquí me va a quedar 1 menos IA. Medio logaritmo. ¿Sí?
calculemos el phi sub A, phi sub I, perdón, 0. ¿Cómo sería el phi sub I 0 en la entrada? ¿Cómo calcularía esto? 1 menos ¿qué? Recuerden la gráfica. ¿Recuerdan la gráfica de recién? Esto es el día I, esto es el día 0, y ahí y a L. ¿Cómo calculo el phi sub I, este término en la entrada? I menos IA0. 1 menos I menos 1 menos IA0. Dividido ¿qué? Puede ser 1 menos IA. Uy. ¿Te 1 acordás? menos IA sub I menos. Es medio logarítmico. Perdón, logaritmo entonces. ¿Logaritmo de qué? De 1 menos IA sub I sobre 1 menos IA sub 0. Perfecto, ahí está. ¿Sí? Estoy calculando el phi en la entrada. ¿Sí? Porque yo necesito un phi promedio. Sumar el de la entrada más el de la salida sobre 2. ¿Sí? Tienen los datos, tienen el día sub I, tienen el día sub 0. ¿Sí? Pueden calcular ese valor de phi sub 0. ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos calculado ese phi sub I. ¿Sí? Me falta el Kc y el phi sub I en la salida. ¿Sí? Phi sub I L sería en la salida. ¿Sí? Voy a tomar lo mismo aquí. ¿Y cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo calculo ahora a ese phi sub I L? Es el mismo caso, sería 1 menos IA sub L. a ver, 1 menos I sub L. Después, No, sería IAI primero y después IAL. Sí. en realidad sería lo mismo. Nada más que tenés que tener en cuenta qué haces aquí. Sí. ¿Sí? Acuérdense que el delta de T medio logarítmico que dependía cómo ustedes lo ponían arriba, lo ponían abajo. Aquí es lo mismo. Por comodidad, digamos, lo hagamos de esta manera. 1 menos IAI menos 1 menos IAL sobre el logaritmo de IAI menos IAL. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? No tengo IAL. No tengo IAL, que es justo lo que yo necesito determinar. ¿Sí? Qué bacán. Veamos. Cuando me suceda eso, cuando tengan ese caso, la única, como no pueden saber cuánto van a tener a la salida, ¿sí? Lo único que les resta hacer es suponer que el phi sub I de entrada es igual al phi sub I de salida. ¿Sí? Porque no tengo otra manera de encontrar ese phi sub I. ¿Sí? ¿Por qué se hace esa consideración? Porque se supone que el phi sub I, ¿sí?, no cambia, cambia, pero no demasiado en todo el trayecto. Cambia, sí, pero no cambia de manera brusca. ¿Sí? Entonces vamos a suponemos, esto lo pueden hacer siempre. ¿Sí? Suponer que el phi sub I en la entrada va a ser igual al phi sub I en la salida. ¿Sí? Entonces digo, el phi sub I 0 va a ser igual al phi sub I L. ¿Sí? Ahora, esperen ahí. Nosotros queríamos llegar a esto. ¿Sí? Necesitamos Kc'. Para Kc' necesitamos phi sub I medio. ¿Sí? Tenemos el phi a la entrada, no tenemos a la salida. El Kc
¿Cuánto vale el Kc? De eso nos estábamos olvidando. ¿Sí, Eleonora? ¿Querías preguntar algo? No, profe, disculpe, me tenemos que retirar. Sin querer se apretó. Ah, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Kc, perdón, ¿cómo averiguamos Kc? ¿Dónde nos dirigimos? Con la ecuación para columna de paredes mojadas. Ahí está. Vamos a esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que encontrar? Número de Reynolds, número de Smith, DAB y diámetro. ¿Sí? El diámetro lo tenemos. El diámetro del tubo. El DAB, no sé si lo da como dato, sí lo da como dato. Dice difusividad molecular en el aire. La tenemos como dato. Número de Reynolds y número de Smith. Número de Reynolds de una cañería, ya saben cómo es. Rho por B por diámetro sobre viscosidad. ¿A qué temperatura tenemos las propiedades? A 10 grados. A 10 grados, ¿sí? Está todo a la misma temperatura, no pasa nada. Densidad y viscosidad, 10 grados. Velocidad, la tengo. Tengo el inciso A y el inciso B. El diámetro también lo tengo. Número de Smith, viscosidad, densidad y difusividad. Listo, tengo los dos datos. Entonces ya puedo calcular el Kc. ¿Sí? Listo, esto no es problema. ¿Sí? El problema sigue siendo phi sub L, pero voy a suponer que son iguales a la entrada y a la salida. Listo. Ya tengo un Kc'. Ahora, pero sigue siendo el problema de calcular IAL. Todavía no lo encontramos a IAL. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Con qué ecuaciones podemos trabajar para encontrar ese IAL? Había dos ecuaciones que el profesor les nombró ayer en la teoría. Esta es la ecuación de transferencia. Esta. Y había otra ecuación. La del balance de masa. La de balance, exactamente. La de balance. ¿Cómo era esa ecuación de balance? Si quieren, a ver, una analogía, ¿sí? Con calor, siempre lo llevo a calor para que lo comparen. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían la ecuación de transferencia de calor con la ecuación de balance calórico? ¿Se acuerdan que era? U por A por delta de T medio logarítmico. Esa era una. ¿Y la otra cuál era? ¿Se acuerdan? Sí, se tienen que acordar. Lo acaban de rendir. ¿Cuál era la otra? Vamos. Jimena, ¿cuál era la otra? U por A por delta de T medio logarítmico y la otra. Era, era el H por No. el área, por la delta de transferencia. No, porque el H te aparecía en esta después. En esto ¿Es la te que era aparecía. MCP delta T? Perfecto, MCP delta T. ¿Sí? Ahora, relacionen esto con transferencia convectiva. Esto NA, ¿sí? Que sería esta, donde intervienen, fíjense, la concentración del aire y la concentración de la pared, ¿sí? Que sería como esta. Y esta sería la ecuación de balance calórico, que para esto sería la ecuación de balance de masa. ¿Qué me va a aparecer en mi ecuación de balance de masa? ¿Una fuerza impulsora constante o variable? ¿Un delta de C o un delta de C medio logarítmico? Medio logarítmico. Este MCP, ¿para quién era? Creo que ya para. Ah, base no, constante, claro. ¿no? Porque es para un para un compuesto. fluido. Exactamente, y acá entonces va a ser lo mismo. ¿Sí? Yo les voy haciendo eso para que ustedes después no se olviden y les quede. Y ya van a ver que después no se van a olvidar de
¿Cómo sería entonces la ecuación de balance de masa? De balance de masa. El caudal, ¿sí? Caudal de aire que ingresa, por la concentración, ¿sí? Por la diferencia de concentración entre quién. Si lo quiero asemejar a esto. ¿Del aire, profe? Yo estoy sacando la de la naftalina, pero ¿entre qué punto y qué punto? ¿Sería el más concentrado menos el menos concentrado? ¿Algo así? ¿Quién sería el más concentrado y el menos concentrado? Y a su vez le sea más concentrado. Y AL menos ¿qué? Y A. Y A0. Sí. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser igual? A mi ecuación, a mi ecuación de transferencia de masa convectiva. ¿Sí? Este caudal, ¿en qué unidad está? ¿O cómo se calcula? Velocidad por área. ¿Sí? Esta concentración, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos esta concentración? Como veníamos haciendo, P sobre RT. Bien. ¿Cuál es el área del caudal? Esto es caudal, velocidad por área. ¿Cuál es el área? El área de pasaje. El área de pasaje. ¿Cuál es? 4 sobre pi por diámetro interno al cuadrado. Pi sobre 4. Pi sobre 4, perdón. Por el diámetro interno cuadrado. Está bien. Pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Está dormida, no pasa nada. Pi sobre 4 por diámetro interno al cuadrado. Listo. Este IAL e IA0 son los que aparecen aquí. De nuevo me aparece el IAL que no lo conozco. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Lo puedo igualar con mi ecuación de transferencia. ¿Sí? ¿En qué unidades me va a quedar esto que tengo aquí? Esto es en mol por metro cúbico. El caudal, Metro cúbico sobre segundo. metros cúbicos sobre segundo. Entonces me va a quedar aquí como los metros cúbicos se van y me va a quedar el mol por segundo. Todo esto me va a quedar en mol por segundo. ¿Sí? Lo tengo que igualar a esto que tiene que estar en mol por segundo. Ahora, este Na, ¿en qué unidades lo tengo? Mol sobre segundo sobre metro cuadrado. Entonces Perfecto. tengo que dividir en el área acá o multiplicar allá. Perfecto. Mol sobre segundo, metros cuadrados. Entonces voy a multiplicar por el área. ¿Sí? Entonces sería el Na, un Na raya, ¿se acuerdan? Mol por segundo, por el área de transferencia. ¿Cuál es el área de transferencia para esto? Recuerden que el profesor ayer también les dijo, ¿cuál es el área de transferencia para una columna? Acuérdense de calor, el área de transferencia. Pi por diámetro por la longitud. Perfecto, perfecto. Sin dudarlo. Pi por el diámetro interno por la longitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense en que toda la superficie se encuentra saturada de naftaleno y va transfiriendo, ¿sí?, toda esa masa para que se vaya enriqueciendo el aire. ¿Sí? Entonces, pi por D por L. Y Na, ¿sí?, ¿cuánto vale Na? Acá directamente vamos a poner Na raya por el área de transferencia. ¿Cuánto vale Na raya? Kc prima Bien. por delta de la concentración. Por C por AI menos IA medio logarítmico por el área de transferencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, Kc prima, C y tengo esto. ¿Sí?
Esto que está acá, nosotros dijimos que lo podíamos reemplazar como, ¿qué cosa? 1 menos IAI menos, perdón, IAI menos IA0 menos IAI menos IAL sobre el logaritmo de IAI menos IA0 sobre IA y menos IAL. Medio acá. ¿Eh? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con el término de arriba? IAI menos IA0, IAI menos IAL. Se me van los Me va a IAI. quedar IAL ¿Sí? menos IA0. Perfecto, que es lo mismo que aquí. IAL menos IA0. ¿Sí? Y me va a quedar el IAL solamente aquí. Entonces, ya tengo Q, C, tengo KC', tengo C. Bueno, esto se va a cancelar, perdón. Los C se cancelan. ¿Sí? Y me va a quedar esto solamente para resolver. Despejo, hago toda la parte matemática y calculo el IAL. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Ese IAL es el que yo necesito aquí para calcular el porcentaje de saturación después? ¿Es el que estaba buscando? ¿Sí? Es que Sí no. y no. Sí y no. O sea, es cierto, de acá saca un IAL que vos necesitas para calcular el IA de saturación. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos nosotros para calcular el KC'? Hicimos la suposición del phi. Hicimos la suposición del phi, exactamente. Yo dije, el phi sub i, tengo que sacar un phi promedio, que va a ser el phi de i de entrada más el phi i de salida sobre 2. ¿Sí? Como no sacamos el phi de entrada, como el de salida, dijimos, vamos a suponer que es el mismo que el de entrada, ¿sí? De esa manera sacamos el KC'. Pero, ¿qué tendría que hacer yo en realidad con el IAL que calculé acá? Recalcular. Recalcular, tengo que verificar, ¿sí?, que ese phi sub i a la salida vale lo que yo supuse al comienzo. ¿Sí? Si ese phi sub i me da parecido, listo, termina el problema ahí, este valor de IAL va a ser el valor que yo necesitaba. ¿Sí? Si ese phi sub i no es parecido al phi sub i de entrada, ¿sí?, entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacar el promedio nuevamente, phi sub i de entrada más el phi sub i de salida, que lo calculé recién con el resultado, dividido en 2. Luego, volver a calcular el KC'. Luego, volver a entrar en mi ecuación y calcular de nuevo el IAL. ¿Sí? Parece largo, pero no lo es, porque ya tienen esto despejado. Lo único que tienen que hacer son 2 o 3 ecuaciones para iterar. ¿Sí? Vuelven a calcular el IAL. Si ese IAL, perdón, el IAL y el phi sub i, si ese IAL y ese phi sub i me dan parecidos, ¿sí?, al cálculo anterior, entonces listo, ahí termino el problema y ese va a ser el IAL que yo necesito en el problema. ¿Sí? Generalmente son dos veces, como mucho 3 cálculos nada más, y ya converge el problema. ¿Sí? Pero fíjense en todos los conceptos que aplicamos aquí. ¿Sí? Fuerza impulsora variable, cálculo de K sub C, ¿sí?,
Kc' para toda la columna. Ahora una pregunta. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿podemos hacer como una receta de procedimiento? Porque yo me mareé, por lo menos son como muchas cosas. Perfecto, perfecto. A ver, no sé qué borrar. ¿Quiere que borre esto? Sí. O no sé qué puedo borrar. Es que todo es importante aquí. Bueno, a Sí, ver. la O parte si de no, arriba. lo podemos ir como diciendo. Yo No, lo primero... lo quiero escribir porque le va a quedar Bien, mejor. bien. Voy a borrar esto. Entonces, primero, ¿sí? Esto sería para el cálculo de IAL. ¿Sí? Yo voy a poner aquí cálculo de IAL. Lo primero que tengo que hacer es calcular Kc. Calcular Kc'. ¿Sí? Profe, ¿estos problemas van con el perfil de concentración también? Sí. Va con perfil de concentración. Ah, bien. Primero necesito calcular el Kc'. El Kc' es Kc sobre phi sub i. Ese phi sub i, ¿por qué no le pongo de entrada promedio yo? Porque ese phi sub i es lo que le quería aclarar. Ese phi sub i puede ser puntual o puede ser un promedio. ¿Cuándo es puntual o cuándo es un promedio? En este caso nosotros teníamos una cañería. ¿Sí? Entonces tenemos todo un trayecto. Yo voy a evaluar de la entrada a la salida. En ese caso, esto va a ser un phi promedio. Ahora, si el problema me dice, calcule el flujo, calcule el IA, calcule tal cosa en una determinada posición, ¿sí? Yo voy a calcular el Kc', pero como estoy en una posición determinada, ese phi sub i va a ser puntual. Y voy a calcular uno solo. No se preocupen que ahora en el siguiente ejercicio, y el último, antes que se duerman, ya vamos a hacer para que terminemos de ver todos los casos. ¿Sí? Ya vimos esfera, ya vimos una columna para calcular phi sub i promedio, y ahora en el próximo problema vamos a ver para calcular qué pasa cuando tenemos un solo phi, uno puntual, que el problema me está pidiendo que analice en una determinada, en un determinado lugar, ¿sí? No en la entrada y salida. ¿Sí? Entonces, calculo el phi sub i. Tengo el phi sub i de entrada y phi sub i L a la salida. ¿Sí? Como no conozco esto, voy a agarrar y voy a suponer que el phi sub i de entrada va a ser igual al phi sub i de salida. ¿Sí? Esto, chicos, suponiendo que ustedes ya sacan el Kc, eso lo voy a obviar, digamos. ¿Sí? Cuando yo ya supongo ese phi sub i, lo que vamos a hacer es suponer el phi sub i y de ahí ya saco el Kc'. Después hago un balance de masa con la ecuación de la transferencia calórica, de la transferencia convectiva, perdón. ¿Cuál es esa ecuación? Profe, no sé si a mí nomás o a alguien más ya no me aparece su cámara. No aparece. Creo que sí. Ahí está. Ah, Sí. Ahora perdón. sí. Es que era la batería. Hago un balance de masa con la ecuación de transferencia convectiva. ¿Qué era esto? La de masa, que es esto, la de transferencia convectiva, que es esto. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer? De ahí voy a despejar
IAL. ¿Sí? Recuerden que hicimos todo esto, me quedaba el IAL para despejar, nada más. ¿Qué hago? Ahora voy a borrar esto, ¿sí? Perdón. Una vez que despejo el IAL, ¿cuál sería el quinto paso? Recalcular phi sub IL y comparar. Recalculo phi sub IL, perdón, esto lo voy a borrar mejor para que recalculo phi sub IL y KC'. Luego, de nuevo, aquí voy a poner, chicos, vuelvo a 3. ¿Sí? Vuelvo a 3. ¿Qué quiere decir vuelvo a 3? Una vez que vuelvo a recalcular KC', es como volver acá. ¿Sí? Recalculo phi sub IL, KC', vuelvo a la ecuación de balance con la ecuación de transferencia convectiva, despejo IAL, ¿sí? Y me fijo y comparo. Aquí lo voy a poner y comparo. Si son iguales o muy parecidos, listo. Ese va a ser el IAL. Si no, tengo que seguir el rulo. ¿Bien? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, muchísimo más, profe. Bien, perfecto. Ustedes tienen que decirme, chicos, si hay algo que no se entiende, díganme, profesor, haga tal cosa, haga tal otra. ¿Sí? Bueno, ahora ya es la última clase, pero creo que hasta ahora siempre intentamos despejarle las dudas en el momento. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de los demás? ¿No? Bien. Es fácil, ¿no? Tienen que sacar 10 con esto. Pero esto no iba al parcial, profe. No, al parcial. Ah. No. Pero al final, a la recuperación va y al final es cantado esto, ¿sí? Es como que es un 90% de que va esto, ¿sí? Por eso era importante que estén en la clase, ¿sí? Y sacarse las dudas ahora. ¿Sí? ¿Bien? ¿Listo? Hacemos uno más y ya los dejo, ¿sí? Dejamos de torturarnos. Bueno, hagamos el ejercicio número 4. ¿Sí? Para que veamos el otro caso. Ejercicio número 4. Este es más rápido. Dice, por una columna de paredes mojadas, fluye aire a la temperatura uniforme de 21 grados centígrados. Tenemos una columna. Fluye aire a 21 grados centígrados. Por acá el aire a 21 grados centígrados, aire. Calcular el flujo de agua evaporado desde la pared de la columna. Fíjense bien lo que dice. Calcular el flujo de agua evaporado desde la columna en un punto donde el IA vale 0,001. ¿Sí? En un punto cualquiera, no sabemos. ¿Sí? Recuerden que por aquí entra con un IA 0. Se va enriqueciendo de lo que del agua que va por acá. Tienen agua, donde esa agua se va evaporando, ¿sí? Y se va enriqueciendo todo el aire que entra. En un determinado punto, que no sé si es bien a la entrada, a la salida, yo no sé nada de eso, solo sé que en un punto el IA vale 0,001.
0,1. ¿Sí? Y me pide que calcule ese flujo de agua. ¿Sí? Básicamente me está pidiendo, calcule el NA, me dice. ¿Sí? Les repito, capaz que le piden masa por unidad de área, por unidad de tiempo, por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Eso después hacen el cambio de unidades. Pero calculemos el NA. Calcule el NA. El NA vale Kc'. ¿Sí? Sabemos que esto es una fuerza impulsora variable, entonces tenemos este caso. ¿Sí? Por C, por I, a I menos IAL, menos IA medio logaritmo. ¿Sí? Volvemos de nuevo. Necesito calcular Kc', C, IAI menos IA medio logaritmo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa parte? Antes que me olvide, vamos a hacer el perfil de... Esto sí sería un perfil. ¿Sí? Esto tendría una concentración. Y esto sería así. Y a 0, y a L, y en esta posición, el IA vale 0,001. ¿Sí? Esto es como darlo vuelta. ¿Sí? Ahora, yo necesito calcular el NA. Igual a Kc' por C por IAI menos IA medio logaritmo. ¿Cómo lo resolvemos? A ver. La concentración ya sabemos, P sobre RT. ¿Sí? Kc'. Kc' lo necesito de una columna de paredes mojadas. ¿Sí? Necesito calcular Kc' que va a valer Kc sobre Φ. ¿Cómo va a ser ese Φ? ¿Qué dijimos? Puntual. Puntual. El Φ aquí, en ese punto. ¿Sí? No tengo que sacar promedio. Mejor todavía, porque no tengo que recalcular nada. ¿Sí? Vamos a la columna. Número de Reynolds. ¿Podemos calcular el número de Reynolds? ¿Y el número de Smith? No sé si daba la velocidad, profe. No lo leí. Velocidad de aire, 15 metros por segundo. Sí, Sí, se puede. se puede. Tengo velocidad, diámetro, viscosidad y densidad. ¿A qué A los temperatura? 21 A 21 grados grados centígrados. centígrados, sí. 21 grados centígrados, voy a la tabla del aire, saco densidad y viscosidad. Difusividad también me la da como dato. 0,26 centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver dónde está. Acá. Ya tenemos C que vale P sobre RT. ¿Sí? Kc lo tenemos. Porque ya calculamos con esta ecuación, calculamos número de Reynolds, número de Smith, DAB lo tenemos y el diámetro también. Despejamos Kc y lo ponemos aquí. Perfecto. ¿Cuánto vale Φ sub I? Me voy aquí. NB sobre NA, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Entonces, esto vale 1 menos Φ sub I, vale 1 menos IA medio logaritmo. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese Φ sub I entonces? ¿Esto cuánto vale? Eso sería 1 menos IA 0. Y a sub. Y
Puntual. Perfecto. Sí, Rosario. 1 menos IA sub I, ¿puede ser? Perfecto. Menos 1 menos IA. IA. Día, el Los día 0001. es el día sobre el logaritmo de 1 menos I menos 1 menos IA. ¿Sí? Ya tengo entonces el phi. Y un phi puntual. No tengo que sacar otro phi. Listo, ya tengo el Kc'. Perfecto. Ya tengo esto. Tengo la concentración. ¿Y cómo es IAI menos IA? ¿Me hace falta esto? Si estoy analizando aquí. Estoy analizando en un punto, en una situación. ¿Cómo es esa fuerza impulsora aquí? No entiendo, profe, si sería constante en ese punto. En este punto sí, en este punto sería esto que está aquí. Ah, IAI menos IA. En ese punto se está produciendo la transferencia. ¿Sí? Va sí. pasando todo, la misma cantidad todo el tiempo. Entonces tengo IAI menos IA directamente. Como estoy analizando en esta parte, es constante esta fuerza impulsora. Bien. Entonces, listo, ya tengo Kc', tengo C, tengo la fuerza impulsora, calculo el NA. Y listo. ¿Qué más me pedía el problema? ¿Qué me decía? Dice, calcule el flujo de agua evaporado desde la pared de la columna en un punto donde vale esa concentración. Esto me va a dar en qué? En mol por segundo por metro cuadrado. No sé si les pide específicamente en gramos, calcule el flujo de agua. ¿Sí? Si quieren, no sé si está expresado en el práctico en gramos, hasta en gramos sobre centímetros cuadrados por segundo. ¿Sí? ¿Cómo pasan esto a gramos? A ver, Natalia. ¿Cómo ¿Cómo, dijo, profe? ¿Cómo pasamos los moles por segundo por metro cuadrado a gramos por segundo? ¿Cómo hacíamos con difusión? El flujo de agua evaporado, me dice. Aquí me da los moles de agua sobre segundo por metro cuadrado. ¿Cómo pasaba los moles a gramos? Lo multiplica por el peso molecular. Lo multiplico por el peso molecular, exactamente. Gramos por mol se te van a ir los moles. ¿Sí? Sí, Si querés cancelar el área, lo lo multiplicas multiplico. por el área, nada más. ¿Sí? El área de transferencia. Bien, chicos. ¿Se entendió? Estos son los tres casos que se les puede aparecer. ¿Sí? Una esfera, una columna, como en el caso anterior que ustedes calculan un phi de entrada, phi de salida, ¿sí? O de manera puntual. Aquí. ¿Sí? Nada más. Los otros ejercicios son similares. ¿Bien? ¿Bien? A ver, voy a cortar la grabación para que